Para continuar con nuestro estudio de la electricidad, necesitaremos explicar previamente ciertos conceptos que estarán enmarcados también en un contexto histórico. Previamente a Volta y a Galvani, Benjamin Franklin realizó aportes al estudio de la electricidad. Franklin estaba muy comprometido con el estudio de las ciencias en ese momento, y particularmente en el estudio de la electricidad. Debido a esto, conocía cómo se veía una chispa cuyo origen estaba dado por electricidad estática. Franklin vio que existía una marcada similitud entre los rayos que se generaban en las tormentas y las chispas que se veían en los experimentos realizados con energía estática. Eso le generó una pregunta. ¿Los rayos no están compuestos de energía eléctrica también? Para evacuar esta duda, Franklin decidió realizar un experimento. En esa época no existían dispositivos para medir la electricidad y lo que usualmente hacía el científico era utilizar su propio cuerpo como elemento de medición. Se tocaba el elemento cargado con electricidad estática y se sentía cuán fuerte era la descarga. Franklin no era ajeno a esta metodología y pensó en el siguiente experimento. Iba a volar en la próxima tormenta un barrilete con cuerpo de metal en el que en su mando iba a poner un material también metálico, que fue una llave. Si después de hacer volar al barrilete durante un tiempo en una tormenta y al tocar la llave metálica recibía una descarga eléctrica, como en los experimentos de estática, Franklin podía concluir que las nubes estaban cargadas de energía eléctrica y que su teoría sobre los rayos era cierta. Franklin confeccionó el barrilete y lo guardó. Días más tarde, el cielo se nubló con espesas nubes que anticiparon una tormenta. Viendo esto, Franklin hizo volar el barrilete y luego de una numerosa cantidad de relámpagos y truenos, decidió tocar la llave. Al tocar la llave, sintió una fuerte descarga eléctrica. Franklin estaba en lo cierto. Los rayos estaban conformados de electricidad y las nubes cargadas de ella. Franklin quedó impactado con el experimento y llegó a una conclusión. Los elementos que están cargados con energía eléctrica estática, que es la única que se conocía en ese momento, posee un exceso de energía eléctrica, que al entrar en contacto con un elemento que no posee un exceso de energía eléctrica, se descarga. Al primer caso, Franklin lo denominó como plus o positivo, debido a que los elementos tienen más carga eléctrica, y al segundo caso, minus o negativo, por lo contrario. Esta convención se sigue usando hasta el día de hoy. Según Franklin, teóricamente, si conectáramos una pila como se muestra en la imagen, la energía eléctrica recorrería el cable desde el terminal positivo al terminal negativo. Esto se conoce como sentido convencional de la corriente. Pero el sentido convencional de la corriente no es el real. Lo que Franklin no sabía, y no se supo durante mucho tiempo, era que lo que él llamaba exceso de electricidad no era más que un exceso de electrones, los cuales tienen carga negativa. Las pilas marcan como terminal positivo a un metal que se encuentra en contacto con un material que le faltan electrones, y marca el terminal restante como negativo, a un metal que se encuentra en contacto con un material que tiene exceso de electrones. Nosotros ya sabemos que las cargas negativas van a ser atraídas por las cargas positivas. Por lo tanto, si conectáramos una pila como se muestra en la imagen, la energía eléctrica recorrerá el cable desde el terminal negativo al terminal positivo. Esto se conoce como sentido real de la corriente. Usualmente se utiliza el sentido convencional de la corriente en la mayoría de los casos en los que se estudian circuitos eléctricos, solamente por convención, aunque el sentido real sea el opuesto. El siguiente descubrimiento fue realmente importante en la historia de la electricidad,
y es el experimento que dará pie a una revolución de estudios en este campo. Si bien fue un experimento sencillo que a primera vista no diría mucho. Hans Ørsted fue un físico químico danés que se encontraba muy enfocado en encontrar una relación entre la electricidad y el magnetismo. Realizando diversos experimentos, llegó a hacer el siguiente. Colocó una brújula muy sensible, una aguja imantada sobre un fino eje, y luego conectó un cable a una pila. Para asombro de Ørsted, la brújula dejó de apuntar al norte terrestre y al desconectar el cable de la batería, la brújula apuntó de nuevo hacia el norte terrestre. Claramente descubrió que al hacer recorrer electricidad por un cable, en él se generaba un campo magnético. Hoy a este fenómeno lo denominamos electromagnetismo. André-Marie Ampère era un matemático físico francés, el cual tenía una personalidad muy apagada debido a distintos problemas personales. Sin embargo, era un verdadero genio y realmente disfrutaba del estudio de las ciencias. Un día, Ampère escuchó de los avances que había hecho Ørsted en el campo de la electricidad e inmediatamente se lanzó a estudiar el nuevo fenómeno descubierto por su cuenta. Ampère, luego de realizar incontables experimentos con la electricidad, descubrió que si a dos cables distintos se les hace pasar electricidad por ellos en el mismo sentido, por ejemplo, de positivo a negativo, los cables se atraen. Sin embargo, si a los cables se les hace pasar electricidad en sentidos opuestos, los cables se repelen. Ampère además fue el primero en descubrir que el campo electromagnético generado en un cable era circular, y sumado a esto fue uno de los primeros en comprender a la electricidad con la teoría de electricidad molecular. Ampère suponía que existían partículas cargadas que se desplazaban por el cable y que generaban estos fenómenos de electromagnetismo. Debemos notar que si bien Ampère estaba en lo cierto, en esa época no se conocía al electrón. Sin embargo, uno de los descubrimientos más interesantes de Ampère fue el siguiente. Ampère se preguntaba si el fenómeno electromagnético podía ser aumentado de alguna forma, y observó que si el cable por el cual hacía pasar electricidad se curvaba, se obtenía mayor atracción en donde se encontraba esta curva. Para aprovecharse de esta característica, Ampère enrolló un cable en forma de cilindro para obtener la mayor cantidad de cable curvado posible. Al hacer pasar electricidad por el cable, obtuvo un efecto electromagnético mucho más pronunciado. A este cable enrollado lo llamó solenoide, que en latín significa en forma de tubo. Este elemento juega un papel fundamental en la aplicación de la electricidad con fines prácticos. Si bien el solenoide aumentaba considerablemente los efectos electromagnéticos, William Sturgeon, a partir del trabajo de Ampère, fue un paso más allá. Sturgeon observó que al introducir un núcleo de hierro dentro del solenoide, él mismo aumentaba considerablemente el efecto electromagnético, al punto tal de poder levantar pequeños elementos ferromagnéticos mientras el solenoide se encontraba conectado a una pila. Al desconectarse el solenoide de la fuente de energía eléctrica, este fenómeno desaparecía. A esta invención se la denominó electroimán. Uno de los usos del solenoide y de su poder de atracción se puede observar en un relé. Para entender qué es un relé, primero debemos entender qué es una tecla o llave eléctrica. Una tecla o llave eléctrica es un dispositivo que permite o no el paso de energía eléctrica a nuestra voluntad. Es de uso habitual en cualquier hogar y se utiliza para prender o apagar las luces de una habitación, por ejemplo.
Las llaves en un circuito se dibujan como se muestra en la imagen y esta línea representa un material conductor. Esto es una simplificación bastante cercana de la realidad a una tecla verdadera. Del lado izquierdo de la tecla conectaremos la llave al terminal positivo de una fuente de energía eléctrica. Del lado derecho conectaremos un cable al terminal negativo de una fuente de energía eléctrica. Pero la energía eléctrica no pasará debido a que existe un aislante entre la tecla y el cable conectado al terminal negativo de la fuente de energía eléctrica. Esto es así hasta que presionamos la tecla. El circuito se cierra y puede circular energía eléctrica. Esto implica que nosotros tengamos que presionar la tecla, pero ¿cómo podemos hacer esto eléctricamente? Valiéndonos del campo electromagnético que puede producir un solenoide al conectarse a una fuente de energía eléctrica, podemos diseñar un mecanismo que al atraer un metal pueda cerrar la tecla y al desconectarse el solenoide de la fuente de energía eléctrica, la tecla se abra nuevamente. Esto es precisamente un relé. Un ejemplo real de esto son estos tipos de relé que usualmente pueden ser adquiridos para utilizarse en diversos kits de desarrollo. Si removemos la cápsula plástica de uno de ellos, algo que jamás debe realizar, esto lo hacemos solo con fines didácticos para que usted comprenda su funcionamiento, podemos observar que existe una bobina y un pequeño metal muy fino o fleje metálico que puede ser presionado haciendo que un contacto cierre un circuito. Esto sería la llave. Si conectamos el relé como es debido, podemos observar que el fleje es atraído por el solenoide y que finalmente la llave es activada. Luego del trabajo de Ørsted y de los descubrimientos de Ampère, un matemático bávaro, hoy Alemania, llamado Georg Ohm, se dedicó a hacer estudios sobre la electricidad. Ohm, en particular, no tenía una marcada fascinación como Ørsted de hacer un determinado descubrimiento o encontrar una determinada relación. Sencillamente se dedicó a buscar un área de la electricidad que estuviera poco estudiada en el lugar donde habitaba. Ohm conocía el trabajo de Ørsted y utilizó el concepto de una máquina que ya existía e hizo lo siguiente. Teniendo en cuenta que al pasar electricidad por un cable se genera un campo electromagnético capaz de mover una aguja imantada, Ohm quería medir cuánto se movía la aguja utilizando cables del mismo material pero de distintos largos. Él sospechaba que cuando más largo fuera el cable, la aguja se movería menos. Ohm realizó muchos experimentos de este tipo y llegó a concluir que su hipótesis era verdadera y que claramente cables más largos generaban menos campo magnético a su alrededor utilizando la misma pila. Si bien Ohm modela en una ecuación el experimento anterior, él creía que sus descubrimientos necesitaban ser estudiados con más detalle y decidió dar un paso más. En el experimento anterior, Ohm utilizaba una pila, pero las pilas pierden su carga rápidamente. Sin embargo, Seebeck, un físico estonio, junto con Ørsted, habían descubierto que al unir ciertos materiales y al calentar la junta en uno de sus extremos, se generaba energía eléctrica. Para mostrar el efecto Seebeck, se deben realizar dos empalmes de ciertos materiales como el cobre y el níquel. Luego, al colocar uno de estos empalmes en un medio frío, como puede ser agua con hielo, y el otro empalme exponerlo a una fuente de calor, se podrá observar que existe energía eléctrica entre los terminales de los empalmes. Esto lo podemos constatar utilizando un multímetro o tester. En este momento no es importante saber cómo se opera, sencillamente es importante saber que puede ser utilizado para medir ciertos parámetros eléctricos. En este caso, cuando el display marca 0, indica que no existe electricidad,
pero al conectar el tester a los cables que están conectados al empalme, podemos ver que sí. Mientras mayor sea la diferencia de temperatura, más intensa será la electricidad entre los terminales. Este descubrimiento de Seebeck llegó a oídos de Ohm, que descartó la batería y comenzó a utilizar esta nueva forma de generar energía eléctrica que para él era mucho más estable que una pila. Ohm repitió su experimento haciendo que la diferencia de temperatura en la junta de metales sea de 100 grados, usando agua hirviendo y hielo. Luego realizó el mismo experimento bajando esa diferencia de temperatura a la mitad. Ohm observó que siempre el movimiento de la aguja era dependiente de la electricidad generada, siempre y cuando el cable sea el mismo. Específicamente, la aguja se movía en una razón de A dividido B, siendo A la electricidad generada por el par metálico y B siendo lo que Ohm denominaba la resistencia eléctrica del cable. En esa época, Ohm no sabía con exactitud qué era lo que estaba midiendo, pero en la actualidad tenemos un conocimiento bastante profundo de qué es lo que Ohm medía en ese experimento. Hoy conocemos a la relación que descubrió Ohm como ley de Ohm. Lo que en ese experimento se estaba midiendo con el movimiento de la aguja era una manifestación física causada por el flujo de electrones que recorría el cable. A este flujo de electrones se lo denominó intensidad de corriente o simplemente corriente, y su unidad es el ampere. Lo que Ohm entendía como electricidad o fuerza electromotriz, hoy lo podemos considerar como una diferencia de potencial o tensión, concepto que explicaremos más adelante. Por último, lo que Ohm entendía como resistencia del cable es justamente la resistencia que ofrece el conductor al paso de la corriente. Comprender los conceptos de tensión, resistencia y corriente suele ser al principio un poco engorroso. La realidad es que no podemos ver los movimientos de los electrones y por lo tanto no podemos estudiar la electricidad de forma directa. Sin embargo, podemos utilizar una analogía para poder conceptualizar de alguna forma su comportamiento. Es muy común al estudiar electricidad hacer una analogía con un circuito hidráulico o una manguera, que es lo que haremos en este caso. Aunque lo primero que haremos es dar un ejemplo de cómo se calcula la energía potencial en física, para comprender mejor el concepto de diferencia de potencial. Veamos esta pila. Es una pila normal, común y corriente, pero un poco más grande que las comunes. Es una pila tipo C. Al levantar con mis manos esta pila y dejarla apoyada en el libro, estoy usando mi fuerza para contrarrestar la gravedad. La cantidad de energía que utilicé es mensurable y se calcula como masa por gravedad por altura. Y como dijimos, a esta energía se la denomina energía potencial. Si dejo caer la pila del libro, esta no caerá con más energía que la que usé para levantarla. Está claro, por lo tanto, que si elevo la pila más alto, existirá más energía potencial y que utilizaré más de mi energía para colocar la pila más alto. Pero, ¿con cuánta energía caerá la pila si achico la distancia a la mesa con un nuevo libro? Podríamos calcular la energía de esta caída como masa por gravedad por la altura entre el libro más alto y el libro más bajo. Pero también podríamos calcular la energía potencial respecto a la mesa para el libro más alto y luego para el más bajo. Y finalmente restar las energías potenciales. A esto lo podemos denominar como una diferencia de energía potencial mecánica. Con el agua sucede algo similar. Si tenemos una caja llena de agua con una manguera en su parte inferior que le conduce el agua a otra caja, la transmisión siempre se hará
si la primera se encuentra elevada por encima de la segunda. Si existe una diferencia de energía potencial, el agua se moverá. Si no existe esa diferencia de energía potencial, entonces el agua no se moverá. La fuerza con la que sale el agua de la manguera la llamamos presión. De una forma análoga se puede entender la tensión o diferencia de potencial eléctrico o fuerza electromotriz como la presión de agua y a la manguera como a un conductor. Si una pila ofrece 1.5 volts, significa que entre los terminales de la pila existe una diferencia de potencial eléctrico de 1.5 volts, siendo esta diferencia de potencial una medida de con cuánta fuerza se sienten atraídas las cargas desde uno de sus terminales hacia el otro. Por otra parte, el caudal de agua que transita por la manguera en un determinado tiempo es análogo a la corriente eléctrica. Las partículas de agua moviéndose por la manguera serían el equivalente a los electrones moviéndose por un conductor. Por último, algo que entorpezca el movimiento del agua, como por ejemplo una esponja, sería el equivalente a una resistencia eléctrica que dificulta o impide el movimiento de los electrones. Usualmente se dice que la resistencia se opone al paso de la corriente. Hagamos un rápido análisis de la ley de Ohm. Ya sabemos que I es igual a B sobre R. Si la resistencia toma un valor muy grande, la corriente tenderá a cero. Esto en un circuito eléctrico significa que no habrá paso de caudal de electrones después de una resistencia muy grande. En un circuito hidráulico significa que lo que se opone al paso del líquido lo obstruye de tal forma que no deja pasar o casi no deja pasar al líquido. En cambio, si la resistencia es muy chica, casi tendiendo a cero, la corriente tenderá a infinito o al mayor valor que pueda tomar. Esto lo que significa en un circuito eléctrico es que el caudal de electrones va a ser el máximo posible. Esto se conoce como cortocircuito y puede traer consecuencias graves como el derretimiento de un conductor. En un circuito hidráulico significa que existe un caudal de agua tan grande que la manguera, al no poder soportarlo, se rompe. Con esto terminamos la segunda parte de la historia de la electricidad. En el siguiente video continuaremos explicando los distintos avances que fueron realizados.